La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son las emisoras dominicas del Perú y otra red de radios amigas se unen a esta transmisión en este y en otros horarios del día. Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas y también a Tagua nos pone en podcast para que usted nos pueda escuchar en cualquier parte del mundo a la hora que desee. Además, en vivo, el Facebook de Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y obviamente nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Bien, hoy 15 de noviembre le vamos a dar la bienvenida a Rosa María Palacios después de unas merecidas vacaciones. Rosa María, ¿cómo estás? Qué gusto. Buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Ya estoy de regreso. Déjenme cuadrar bien mi cámara, por favor. Ya, hacia acá, hacia acá. He perdido los tiros de cámara, pero ya estoy. Sí. Y nada, primero tenemos que empezar, como todas las mañanas, antes de comentar muchas de las cosas que han pasado, haciendo las menciones correspondientes a los auspiciadores de este programa. Y empezamos con Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º en América Latina, según el ranking QS Latam 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Cena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres, que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima en Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad de salud a precios al alcance de todos. Servicios de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografías, colonoscopías, endoscopías, colonoscopías, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano. 74 años al servicio de la educación de Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades que los alumnos los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, Colegio Santa Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022, para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-11-8509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muy bien,
Estos son nuestros auspiciadores del día de hoy, Abel. Y qué semana tan larga hemos tenido, la verdad. Terrible. Yo estoy muy contenta de haber estado de vacaciones, se los puedo decir. Entiendo que para ustedes ha sido difícil, he visto sus mensajes de Twitter, pero al final del día, Abel, cuando uno aterriza nuevamente en Lima y ha ido siguiendo las noticias desde una distancia, ¿no? Leyendo poco desde una distancia, pues se encuentra que al final del día regresa exactamente al mismo lugar en el que estábamos hace 15 días. Hace 15 días discutíamos la salida del ministro del Interior a raíz de un evento Halloween. ¿Se acuerdan esa noche? Y finalmente el ministro salió. Esta vez hemos discutido durante 10 días la salida del ministro de Defensa. Y al final el ministro salió. En estos dos eventos hay un elemento que es muy parecido y que se está volviendo casi una constante en el gobierno de Pedro Castillo. Más adelante vamos a estar con José Alejandro Godoy para hablar de este y otros temas. Y es la renuencia a tomar decisiones difíciles de manera inmediata. Y el problema es que cuando no se toman de manera inmediata, drástica, pues desgastan a la presidencia. Parte de nuestro esquema político se basa en que los ministros que tienen responsabilidad política frente al Parlamento son como fusibles que se van quemando para sostener siempre al presidente. En un ajedrez político, ¿no es cierto? Estos son los peones, son la primera línea de defensa frente al ataque de las otras fichas. Y vas perdiendo tus peones hasta que finalmente, ¿no es cierto?, el rey está rodeado. Pero eso sucede, ¿no es cierto?, el último día del mandato, cuando el presidente, luego de 5 años, se va. Por eso el presidente no puede ser juzgado durante su mandato, salvo por 4 cuestiones que están claramente establecidas en la Constitución, como por ejemplo querer perpetuarse en el poder y no convocar elecciones, ¿verdad? Estos ministros, que resultan en muchos casos muy inconvenientes, pues han terminado siendo lo que ha desgastado los primeros 100 días de gobierno. En los primeros 100 días de gobierno, el presidente ha cambiado 2 consejos de ministros, o sea, Medido y Vázquez, y ha cambiado más de 10 ministros. Y algunos de ellos con mucho escándalo. Y demora. A Béjar lo sacaron realmente rápido, pero a Iber Maraví lo sacaron cuando sacaron a Bellido. Ya tenía no solo la interpelación, tenía todo listo para irse. Y el presidente espera, en este caso, y el de Barranzuela es el mismo, espera la interpelación y la censura para remover a los ministros. Generando un juego que se está volviendo ya adictivo, ¿no? El Congreso anuncia que va a seguir un proceso de interpelación y posible censura contra un ministro, la hacen larga, la alargan, y ya cuando el ministro tiene, ¿no es cierto?, la soga al cuello, ya, le aceptan la renuncia. Hay que decir también que Mirta Vázquez ha tenido poco o nada que ver con algunos nombramientos de su propio gabinete. Y eso no está bien. Es difícil para la ministra defender a su equipo si ella no lo propuso. Acuérdense ustedes que la Constitución tiene una resolución que es muy sabia. El presidente del Consejo de Ministros propone y acuerda con el presidente de la República quiénes van a ser los ministros. Muchas veces pasa que un primer ministro hereda ministros, pero los hereda porque ya estaban en el cargo y porque acuerda con el presidente del Congreso, con el presidente de la República, perdón, que en realidad está bien que se queden porque vienen haciendo un buen trabajo y le parece correcto. No creo que ese haya sido el caso ni de Barranzuela ni de Ayala. Mirta Vázquez ha conseguido un muy buen reemplazo para Barranzuela en 5 minutos. Avelino Guillén es muchísimo mejor, pero en tanto sentido que el señor Barranzuela. Veremos a quién nombran en el Ministerio de Defensa, pero ojalá que nombren a una persona competente, que conozca estos procesos. Hay que decir además, miren, el proceso de ascensos es siempre un asunto sensible. En las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas Policiales, en el Magisterio, en el servicio diplomático.
Porque estamos hablando de organizaciones jerárquicas, verticalizadas, donde el ascenso representa todo. Representa el reconocimiento, representa la promoción, representa un mejor sueldo, un mejor destino, una carrera. Y yo tengo 20 años o 20 y tantos años cubriendo política y siempre, septiembre, octubre, noviembre, son meses para los periodistas espantosos. Porque hay algunos que creen que solo con vara se asciende. Y ese es un problema complicadísimo. Pero luego vienen las invitaciones a retiro, que es otro proceso, donde también los periodistas tenemos que sufrir un desfile de personajes que vienen a explicarte que a ellos no les conviene o no les corresponde, no les toca que los inviten a pasar a retiro. Y lamentablemente en las Fuerzas Armadas existe la extendida creencia, entre ellos mismos, lo mismo en el mundo diplomático, que se necesita vara. Entonces cuando tú le dices, mira, lo peor que puedes hacer es una campaña política por tu ascenso, se van tristes, no te creen, pero bueno, se los tienes que decir. Lo peor que puede hacer alguien en la esfera diplomática, en la esfera militar, policial, es hacer una campaña política para que lo hacen. Lamentablemente la práctica es extendida. Entonces empecemos por ahí. Empecemos por el desfile de oficiales, y reitero, lo mismo en el servicio diplomático, que quieren hablar con periodistas, que quieren hablar con políticos. Además, pasa una cosa que es muy graciosa, me ha pasado varias veces en la vida. Estas personas que quieren ascender, porque realmente están desesperados por el ascenso, porque en eso se les va la vida, creen que los periodistas somos amigos de los políticos, y vienen a pedirte que por favor nos recomiendes. Y yo siempre termino riéndome, ya ni siquiera, o sea, ya por WhatsApp, no me lo, mira, ¿sabes qué? Lo que más te conviene es que yo no te recomiendo, porque ese señor no es mi amigo, y probablemente me deteste. Pero este es un proceso que siempre ha ocurrido. Cada vez es más profesional, y me ha pasado que hay ministros que realmente lo han sabido manejar con mucho profesionalismo, y que creo que depende mucho de que el ministro ponga el tono. El ministro no dirige el proceso, o sea, lo supervisa, está presente, y los comandantes generales están requete presentes en estos procesos, son los procesos más importantes del año. Pero el ministro pone el tono. Entonces, aquí no hay varas, aquí se hacen, estas son las reglas que están ya perfectamente escritas. Antigüedad, méritos, en fin, se examinan una serie de cosas y se determinan finalmente en una comisión los ascensos y finalmente las invitaciones en otro proceso a retiro. Pero el ministro lo que hace son dos cosas: poner un tono de neutralidad al proceso y validar el proceso con su firma y asegurarle al presidente de la República, que finalmente firma las resoluciones supremas, que el proceso ha sido un proceso limpio, inmaculado, que siempre habrá descontento, porque siempre habrá uno que cree que no tuvo la vara suficiente y lo dirá, pero que el proceso es limpio y se puede defender. El presidente de la República no interviene en los nombramientos. Hay alguien que ha dicho, todos los presidentes han pedido, sí, pues han pedido, pero está mal que pidan, pues. Y todos esos presidentes que han pedido tienen problemas con la justicia, o sea que no está bien. Lo que hace el presidente es dar fe con su firma de que el proceso es correcto, de que el proceso se ha hecho de acuerdo a la ley, al reglamento, a la Constitución, que no se ha discriminado a nadie, que no se ha maltratado a nadie, y que aun cuando haya descontento, porque nunca un resultado va a poner contentos a todos, es un resultado defendible, basado en la Constitución, la ley y los reglamentos. Esa es la idea. Para cualquiera de estos estamentos, lo mismo sucede en el magisterio a otro nivel, hay que decirlo, porque es un nivel mucho más masivo, pero
se tiene que defender con la ley en la mano el proceso. ¿Qué ha pasado acá? Apenas, ¿no es cierto?, conocidos los resultados, se comenzaban a conocer los resultados del proceso, el señor ministro toma la decisión con el presidente de la República de descabezar, ¿no es cierto?, a los jefes que habían sido nombrados en julio, 28 de julio o 1 de agosto, como los nuevos comandantes generales, a su casa. Y se enteran por el peruano. Hay gestos en la democracia que tienen que ser siempre respetados y las buenas maneras no se pierden nunca, ¿no? Y obviamente el señor Vizcarra sale en el programa la semana pasada y dice, perdón, a mí se me ha pasado retiro porque me he negado a atender solicitudes particulares del presidente de la República realizadas a través de su secretario, el señor Bruno Pacheco, y a través del ministro de Defensa. Y eso es un escándalo. Luego, el señor general de la FAP ha dicho exactamente lo mismo. Chamorro, exactamente lo mismo. En su discurso de despedida, al cual sí asistió, el señor Vizcarra no asistió a su ceremonia de despedida. Estuvo en RPP haciendo las declaraciones explosivas que todos hemos escuchado. En ese momento debió haber renunciado el señor ministro de Defensa. Puso su cargo a disposición el 8 de noviembre. Y recién el 13 de noviembre, 5 días después, cuando ya tiene la censura encima, renuncia. Eso le hace mucho daño al gabinete de Mirta Vázquez. Porque, como él lo dijo en su presentación ante el Congreso la semana pasada, él está fresco como una lechuga. Y la señora primera ministra tiene que enfrentar una situación en la cual su capacidad, su poder se ve cada vez mellada por ministros que no entienden que su primera defensa es la del presidente de la República. No, como ha dicho Vladimir Cerrón, que siempre me divierte leerlo, y en este viaje, cuando estaba viajando, cada vez que me quería reír, ponía en Twitter de Vladimir Cerrón. Es muy gracioso. Tiene toda la del dictador, ¿no? Tiene un tweet que dice algo así como, Mirta Vázquez tiene que entender pues, que los deseos del presidente son órdenes, que no tienen nada que ver con la ley. Y acá se cumplen los deseos del presidente, como cualquier dictadura, por Dios. Pero en fin, esto tiene efectos. Vamos a estar en un ratito con José Alejandro Godoy, pero tengo acá la encuesta de apoyo de ayer, la encuesta de Ipsos, perdón, ahora, publicada para el diario El Comercio. Esta es una encuesta nacional urbano y, de acuerdo a la ficha, si me permiten leerla para saber exactamente las fechas, esta encuesta se ha realizado por Ipsos, por encargo del Comercio. Vamos a ver, quiero verla, es 1.205 personas entrevistadas. Los entrevistados fueron elegidos de manera aleatoria dentro de cada vivienda, respetando las cuotas de sexo y edad. 24 departamentos, provincia constitucional del Callao, y la fecha es el 11 y 12 de noviembre. ¿Ok? Un margen de error de 2.824%. 11 y 12 de noviembre, o sea, miércoles y jueves, en medio de la crisis de los ascensos militares. Y miren ustedes cómo le ha ido al presidente de la República. Le ha ido mal, pues. Le ha ido mal, no le va bien. El presidente de la República, en agosto, tenía una aprobación de 38. La mantuvo un poquito más alta en septiembre y octubre a 42. Pero ahora baja a 35. Y ahora sí, él que empezó un gobierno con una aprobación para empezar baja, normalmente los presidentes del Perú empiezan su gobierno con una aprobación por encima del 50%. Porque han ganado pues una segunda vuelta, entonces deberían tener una aprobación encima del 50%. Pero en el Perú, con el ausentismo que tenemos y con la cantidad de nulos viciados, se explica esto además. Pero bien, está en 35. Esto es muy malo para el presidente porque ya refleja una tendencia que, si se repite en los meses que vienen, va deteriorando rápidamente su popularidad. Hay que recordar que el presidente no tiene partido, porque Perú Libre
le ha dejado ver en claro que así no quiere ser su partido. No tiene cuadros, no tiene apoyo social más allá de su popularidad. Si el presidente pierde su popularidad, pierde toda su base de apoyo. En niveles socioeconómicos, por supuesto, A, B, C, D está desaprobado. Y en el D está desaprobado con 52%, en el C 64%, en el B 73% y en el A 86% de desaprobación. Pero en el E tiene una aprobación de 47%, que es la más alta de todas, y que supera a su desaprobación. Es el único sector socioeconómico donde lo aprueba más que lo desaprueba. Pero es casi mitad, 47-43. No es tampoco para pegar de brincos de alegría. En la ciudad de Lima le va muy mal, no es la Plaza de Castillo, nunca lo fue, pero cada vez es peor. 69% lo desaprueban, solo 24% lo aprueban, el resto no lo sabe. En el interior le va mejor, con 41%, pero en la zona rural le va mejor. En la urbana no, en la urbana lo aprueba el 35%, pero en la rural el 51%. Y sobre todo le va bien en el sur del Perú. No le va tan bien ni en el norte, ahora tampoco le va tan bien en el centro. Tiene 37 de desaprobación en el centro, ahí está Junín. Y en el oriente tampoco le va bien. Es el mismo problema. Pero en el sur sí tiene 52% de aprobación. Ahora, la encuesta tiene esta pregunta que me parece muy interesante. ¿Cuáles consideras son los principales aciertos que ha tenido el presidente Castillo hasta el momento? Miren ustedes, continuar y ampliar la vacunación contra el COVID-19, 51%. Y eso es consistente con la aceptación del ministro Ceballos, que tiene 50% de aceptación. ¿Por qué? Porque gracias a Dios bendito han continuado con la política de vacunación que dejó el gobierno anterior. Y estamos avanzando a pasos agigantados. Les contaré que en Estados Unidos ya están vacunando abiertamente a todos los niños mayores de 5 años. Acá en el Perú estamos en 12 años, pero seguro en los próximos meses vamos a bajar hasta los 5 años. Y esa vacunación masiva ha tenido un impacto claro, real, evidente en la llegada de la tercera ola. Todos los especialistas dicen que va a llegar, ahora no te pueden decir cuándo. Pero se anunció para septiembre y estamos en noviembre. Y si no ha llegado, no ha llegado por la vacunación masiva que ha tenido el país. ¿Hay problemas? Claro que hay problemas. Hoy día ya es noticia. Salud con Lupa ha señalado que 1.200.000 personas no tienen registrada su vacuna. O la primera o la segunda. Hay una de las dosis no registradas. Problema de registro. Yo les conté mi experiencia antes de irme. Pero digamos que, según el ministro Ceballos, estamos muy cerca, a semanas, de lograr el 80% de las personas vacunadas mayores de 12 años. Y eso nos pone en niveles casi de primer mundo. Y eso es extraordinario, hay que seguir en ese trabajo, pero el público se lo reconoce. Luego, la segunda cosa que se considera importante para aprobar al señor presidente es la entrega del bono Yanapay. Se han gastado millones en esto. Cualquier otro presidente que hubiera regalado plata, como ha regalado Pedro Castillo los primeros 100 días, tendría pues 80% de popularidad. Y no les ha resultado. Se evalúa como positivo, pero no les ha resultado en el impacto. Proponer la renegociación y masificación del gas de camisea, mantener a Julio Velarde en el Banco Central de Reserva. Por si acaso, hagamos un paréntesis para rechazar las barbaridades que ha dicho el ministro de Justicia. No es la primera vez que dice barbaridades. Augusto Álvarez siempre lo repite, este es un ministro que cree que en Venezuela hay democracia, ¿no? Pero atacar a Julio Velarde, que es un magnífico economista, de lo mejor que tiene el mundo, está en otra liga. O sea, a veces me hace gracia cuando la gente critica a algunos peruanos sin conocer en qué liga juegan. Julio Velarde juega en la Liga Mundial de la Economía. Como nos lo dijo acá Alonso Seguro, como si tuviéramos a Messi en nuestro equipo de fútbol. Ese es el nivel. Pero el señor Aníbal Torres pues no está enterado, no lee una publicación económica, no sabe de qué se trata, y dice lo primero que se le ocurre.
Barbaridades. En fin, ¿cuál considera que son los principales errores? Y acá viene una que es una constante. Nombrar a funcionarios incapaces, 40%. Designar a Guido Bellido como primer ministro, que coincidente con el anterior, 38%. Nombrar a funcionarios vinculados a Sendero Luminoso y al Movades, 32%. Decir que iba a nacionalizar o estatizar el Gamesea, 27%. Intentar controlar políticamente a las Fuerzas Armadas. Todos temas de nombramientos de funcionarios incompetentes. Dicho sea de paso, yo estaba de viaje a ver y de repente escucho que la nueva jefa de Sutran se dedicaba a robar pequeñas cosas, cleptomanía, ¿no? Lo que llamamos el robot policial, pero no, tendera. La tendera. Habían nombrado una tendera. Renunció, gracias a Dios. Pero su defensa, que escuché brevemente, es: eso no es delito. Claro, por la cuantía no es delito, pero a nadie le gustaría tener que cuidar su cartera mientras conversa con la jefa de Sutran, ¿no? Si uno tiene un problema de cleptomanía, tiene que ir a un tratamiento. Tendera, jefa de Sutran. Mire, jefe de Sutran era un cargo bien importante, te exigían algunos méritos, tipo maestría, por lo menos, ¿no? En el extranjero, o qué sé yo, experiencia en el sector. Claro, como decían, de pesos y balanza sabe, ¿no? Pues todo lo que se puede meter encima para sacarlo del... ¡Qué horror! ¿No? En fin, ahora, ¿le va bien al Congreso? No le va bien al Congreso. El desgaste del Ejecutivo es el desgaste también del Legislativo. Miren, el Congreso de la República en este momento tiene 30% de aprobación. Tuvo 37 en septiembre, 32 en octubre, 30 en noviembre. Al Congreso no le va bien, porque sigue siendo un ente que obstruye, que no resuelve. La señora Mirta Vázquez, como presidenta del Consejo de Ministros, tiene una popularidad de 28%. Pedro Franklin de 35% y María del Carmen Alba de 32%. Miren, todos están muy cerca de la popularidad del presidente de la República, que tiene 35%. Así que no les va bien, en realidad, a ninguno. Es un desgaste generalizado, que se manifiesta en un evento que también ocurrió cuando yo no estaba, que creo que vale la pena mencionar. El presidente de la República hizo un mitin en Ayacucho para celebrar los 100 días de su gobierno, donde yo presumo que él estaba en otro país y no en el Perú, porque hablaba de grandes triunfos. Cuando en realidad todos sabemos nada de eso. Lo único que ha hecho importante este gobierno es continuar una política activa de vacunación, que no debe detenerse. Lo único, gracias a Dios. No hay más que eso. No hay una política pública, salvo la de regalar un poco más de plata, que pueda ser digna de destacarse. Ahora, del otro lado, no hay un proyecto de ley que sea digno de destacarse tampoco, ¿eh? Nada que tú puedas decir, caramba, qué buena ley, ¿no? Tampoco. Y sí, esta constante tensión entre los poderes del Estado, que no conduce finalmente a nada. Les decía, este mitin en Ayacucho, ralo, ¿no? Ralito, día de semana, hay poca gente, la distancia social, muy bien. Y por el otro extremo, un mitin en Lima que urge a la vacancia presidencial. Ralo, fue poca gente. Los dos extremos comienzan a quedarse solos, porque la gente comienza a hartarse. A hartarse. La vacancia presidencial que está en la boca de los líderes políticos, ayer escuchaba a Rafael López Aliaga señalando que la vacancia tenía que darse ya en el Congreso, él sabe perfectamente que no va a ocurrir. No es una institución que se usa porque tengo 87 votos y no me gusta el presidente. Eso lo hicieron hace un año con Vizcarra. Y ya saben ustedes lo que duró Merino. Duró 5 días. ¿Por qué duró 5 días? Porque el pueblo salió a las calles a protestar, con pandemia y todo, harta del abuso del poder.
No digo que un presidente no pueda abusar del poder, por supuesto que puede abusar del poder y de hecho lo hace, pero que el Congreso destituya a un presidente porque no le gusta el presidente es un hecho muy grave. Nosotros en el Perú, en nuestro sistema, no tenemos revocatoria del mandato presidencial. Eso no existe. Como no tenemos revocatoria del mandato parlamentario, salvo la disolución del Congreso establecida luego de la censura de 2 gabinetes. No inventen instituciones que no hay. Lo que se hizo con Vizcarra fue una barbaridad. Y la razón de la que sigo considerando que es una barbaridad es que además quedó impune. Si hubiera sido drásticamente sancionada por este Congreso, por el Tribunal Constitucional o por el sistema de justicia, no estaríamos pensando en volver a hacer la estupidez que hicieron el año pasado. Hoy día, 15 de noviembre, se recuerden ustedes, estamos recordando hoy lunes lo que sucedió el domingo, 15 de noviembre del año pasado, que finalmente, al terminar el día, el Congreso pudo ponerse de acuerdo y elegir a Francisco Sagasti como presidente del Perú. Juramentó al día siguiente, hace un año. Y la verdad que fue lo mejor que pudo suceder para salir del encrespamiento en la que estaban y nombrar un gabinete que fue un gabinete muy decente, pero muy decente. Que la única abrupta salida que tuvo fue la de la señora ministra Massetti y la señora ministra de Relaciones Exteriores por un caso de vacunación clandestina que había sucedido antes de que llegara Francisco Sagasti al poder. Entonces, ¿se pueden hacer bien las cosas? Claro que se pueden hacer bien las cosas. Y recuerden ustedes, ese gabinete entra y el Perú no tenía comprada una vacuna, una jeringa, no había nada para vacunar a todo el país con 2 dosis. Y se logró. Y se logró, pese a todas las críticas, pese a una campaña feroz, ¿no es cierto?, diciendo que el Estado peruano nunca iba a poder vacunar. Frente a todo eso se logró y hoy día se ha logrado vacunar. Según el señor ministro, nos acercamos al 80% de la población objetiva. Estamos en 59 considerando los niños desde los 12 años, pero considerando los mayores de 18 años, parece que ya estamos llegando al 80%. Hay una serie de medidas que vamos a comentar también en estos días aprobadas ayer para promover la vacunación. En realidad son medidas, ¿cómo les puedo explicar? Disuasivas para aquellas personas que no se quieren vacunar. Porque si no te quieres vacunar, terminas siendo un paria. No puedes ir a trabajar, no puedes entrar a un establecimiento comercial, etc. Te contaré mi experiencia, Abel, en Estados Unidos, en Illinois, ¿no? Estuve en Chicago. Para entrar al teatro, tenías que presentar tu carnet de vacunación. Yo presenté mi carnet de vacunación del Ministerio de Salud del Perú, de la República del Perú. Ningún problema. Pfizer, perfecto, y tenía la segunda vacuna puesta en Estados Unidos, perfecto. Para regresar al Perú, mostré mis 2 vacunaciones. Para ingresar al Perú, la declaración jurada, las 2 vacunaciones, ningún problema. Teniendo una en Estados Unidos y una en el Perú, ningún inconveniente. Entonces ya te están pidiendo este teatro, en un teatro, imagínense ustedes, el teatro municipal, lleno, completamente lleno, sin distancia social, pero no nos podíamos sacar la mascarilla. Entonces, todos vacunados, una sola mascarilla, el elenco sin mascarilla, por cierto, pero era un musical, o sea, cantaban, proyectaban la voz, que es lo más peligroso que hay. Al elenco se le hace constantemente pruebas, obviamente, y con esas seguridades, todos pudimos ir al teatro. Entonces, sí se puede hacer muchas cosas ahora, pero con ciertas seguridades. En Florida, que es un estado republicano, ahí sí el COVID no existe. Era increíble. En Illinois, dentro del hotel, usábamos mascarillas. En la Florida ya no. Pero la Florida tiene muchos más casos que Illinois. Porque además hay menos gente que se quiere vacunar. Entonces, sí creo que el Estado puede promover la vacunación. Lo que creo que la regulación que ha emitido ayer es muy mala.
muy mala y va a tener que ser cambiada la próxima semana. O sea, toda empresa con más de 10 trabajadores, si tiene uno que no se quiere vacunar, la empresa no puede operar. Eso es lo que dice la norma. No puede operar. Imagínense ustedes una planilla pues, de 1.000 trabajadores. Hay uno que no se quiere vacunar, la empresa no opera, que no trabaje él, pero no puede dejar sin trabajar a todos los demás. Y además, ese que ya por último no trabaja, ¿qué vas a hacer con él? ¿Lo puedes despedir por no vacunarse? No, no lo puedes despedir. Ah, ya, le tienes que pagar en su casa, sin trabajar. Porque supongamos que no puede hacer trabajo remoto, no hay nada que dar. Entonces, el decreto que ha sacado ayer el gobierno con la intención de forzar la vacunación de mucha gente está generando también el problema de que no hay solución al incumplimiento. Y cuando no hay solución al incumplimiento, ¿qué pasa? Todo el mundo incumple. Nadie fiscaliza y no se logra nada. Además, de nuevo, reitero, millones de personas, 1,5 millones de personas en el Perú no tienen registro. Se han vacunado, pero el Estado no las ha registrado. Y todos los que tenemos una o dos vacunas en el extranjero, tenemos que mostrar el carnet, porque te ponían un sticker, una cosa muy sencilla, un papelito de un sticker. Tenemos que mostrar ese carnet y la pregunta es, ¿vale? Hasta ahora vale. Hasta ahora vale porque entiendo que los estados reconocen las vacunaciones. Lo que importa es que la vacuna que te han puesto sea reconocida en el país. Pero sería bueno que lo digan también, ¿no? Para la tranquilidad de todos. Hasta ahora les digo, en el aeropuerto Jorge Chávez, ningún problema. En el aeropuerto de Florida, ningún problema. Para entrar al teatro en Chicago, ningún problema. O sea, hasta ahora mi carnet doble, mitad Perú, mitad Estados Unidos, funciona. Y supongo que allá funciona pero mejor Estados Unidos, pero también funciona, reconocen perfectamente la validez de... hay que llevar el cartoncito siempre a la mano. Sí, sí, Abel. José Alejandro nos está esperando, Rosa María. Así, ya lo veo en pantalla, ya lo veo en pantalla. Lo que pasa es que tengo que mirar directamente a la cámara y no al costado. Muy bien, nos vamos a una pausa brevísima y regresamos con José Alejandro hoy. Debo decir que mis vacaciones han servido para ponerme al día en algunas lecturas y me le he pasado leyendo 2 libros y uno de ellos es El último dictador. Así que, muy bueno, ¿ah? Lo había ojeado, pero ahora sí lo he estado leyendo con más atención. Vamos a la pausa y volvemos. Sí, Rosa María, les recordamos a nuestro público que tenemos el PayPal y les agradecemos a todos los que entran al PayPal a dejar su donativo y tenemos nuestra rifa y tenemos todas nuestras actividades porque esta radio no recibe publicidad absolutamente de nadie, solamente de nuestra familia dominica y de las personas de la iglesia. Nada más, así es que necesitamos su colaboración. Entre al PayPal, compre nuestra rifa y nosotros estamos muy contentos con usted. Vamos a la pausa que ya está esperándonos José Alejandro. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Lima Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Ucayali Radio C-Power, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, en Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Áncash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Atipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radio Activa, Guanta Radio Continental, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, AM Tagua también nos pone en podcast y el Face de Santa Rosa aquí abajo, el canal de YouTube de Santa Rosa y la página web www.radiosantarosa.com.pe. Bien, ya estamos con Rosa María Palacios y con José Alejandro. Adelante, Rosa María. Muy bien, José Alejandro hoy con nosotros. No olvidar su libro, El último dictador, un bestseller de la política peruana, la verdad. Y cuando uno tiene más tiempo y la lectura es más grata, o sobre todo cuando está de vacaciones, ustedes dirán, leo de política en vacaciones, sí, porque es para mí un placer y el libro está muy, muy bien escrito. Y claro, para todos los que tienen mi edad,
es releer su propia historia, pero con detalles que uno había perdido, ¿no? Y dice, ah, sí, todo el tiempo es, ah, sí, ya me acuerdo. Hay eso, ¿no? Entonces, Alejandro, gracias por estar con nosotros nuevamente. Antes de empezar, hablemos un ratito del libro. ¿En qué edición van? Ya no sé, ya me perdí. Estamos, creo que la sexta o la séptima reimpresión. Al libro le ha ido súper bien durante todo el año. Justo el sábado conversaba con un amigo que está en el negocio de las librerías y al libro le sigue yendo bastante bien. Así es. Y el prólogo es muy bueno, la introducción, porque nos sitúa en el tiempo, en la posición del autor, que es muy correcta, y por supuesto en lo que has hecho, que es leer todo lo que se ha escrito sobre Fujimori. Es una cosa impresionante, es una especie de compendio de toda la bibliografía sobre el Fujimorismo y sobre Fujimori que se ha escrito alguna vez. Y como tú dices, es un compendio bibliográfico, ¿no es cierto?, de todo lo que se ha escrito mucho, ¿eh? Y algunos capítulos con más énfasis que otros. Por supuesto, la Comisión de la Verdad, también sus visitadas, bibliografía de ese tipo. Es una investigación bibliográfica bien, bien interesante. Pero bueno, dejando el éxito del libro, vamos a la política de esta semana, que yo he estado 10 días de viaje, te he invitado para que me ayudes a reconstruir qué cosa pasa acá en el Perú. Yo le decía al público que regreso dejando el país en el mismo lugar donde lo dejé, discutiendo la salida de un ministro. Hace 15 días era Barranzuela, ahora es Ayala. Pero encuentro en ambos eventos un denominador común, que es la lentitud para tomar decisiones. ¿Qué costo tiene esto para un presidente? Y para mí trabaja, ¿no? Muy alto. Lo hemos visto con la encuesta de ayer de Ipsos, es muy claro. Probablemente la encuesta del IEP en unos 15 días confirme las cifras, probablemente, ¿no? Lo que tenemos son tres cosas que creo que desgastan. Una primera es el proceso lento de toma de decisiones, ¿no? Tú lo decías por Twitter en medio de tus vacaciones hace unos días. Si bien es cierto que el presidente finalmente toma la decisión correcta, demora mucho, ¿no? Y esa demora lo termina desgastando, porque además lo termina exponiendo, ¿no? El caso específico del ministro Ayala. Todos sabemos, tú lo has explicado hace unos minutos, que en todos los gobiernos hay los líos respecto de los ascensos, respecto de los pases a retiro y demás. Lo que no habíamos visto es que esto se haga de una forma tan burda, tan chambona, en la cual el propio ministro del Interior y el secretario general del Palacio de Gobierno terminen mandando las recomendaciones, incluso en papel por escrito. O sea, eso nunca nunca se hace por escrito, ¿no? Claro. Entonces, ahí tú tienes una primera situación. Una segunda es, en efecto, el hecho de que todas estas situaciones, la de Barranzuela, de Ayala, básicamente son torpezas de malos nombramientos. O sea, más allá del hecho que detona la salida, en el caso de Barranzuela se decía, es demasiado cercano a Bermejo, ha sido abogado de alguno de los involucrados en el caso de los dinámicos del centro. En el caso de Ayala, era una persona que en su momento había recibido sanciones de la Policía Nacional, no tenía ninguna experiencia en el sector defensa, entonces, por tanto, no solamente es el desgaste del evento en sí mismo que detona la salida, sino también es estos nombramientos ya eran inadecuados antes. Además, fíjate, en la encuesta de ayer, que vale la pena leer, la razón número 1, como señalada como principal error del presidente de la República, son nombrar a funcionarios incapaces, 40%. Sí, 40%. O sea, entonces, es como si el presidente, digamos, uno puede decir, yo sí llegué a la presidencia pues de casualidad, ¿no? No estoy muy preparado, pero represento bien el sentido de mi pueblo, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, voy a llamar a gente muy preparada para compensar. Lo que hacía Toledo. Exactamente, lo que hacen todos, por Dios. Todos, porque, créeme, García de Economía no sabía nada y está aprobado. Está aprobado en su primer gobierno. El primer gobierno es una clara muestra de lo prueba, lo puedo probar por los hechos. Entonces, dijo, ¿a quién llamo? Bueno, llamo a Carranza, pues, que sabe más que yo. Perfecto, Carranza le explicó, Ollantumala tampoco sabía nada de economía. Cuando se dio cuenta de la situación, dijo, bueno, voy a llamar a un economista que me explique.
Parece que Pedro Franque ha logrado eso con Castilla, pero no todos los demás ministerios. No, Y Mirta Vázquez tiene que enfrentar ahí un problema grave porque el presidente de la República no toma decisiones a tiempo, y eso me hace recordar muchísimo a Ollanta Humala y la reelección conyugal. y a Toledo también en muchos casos, varios de A los Toledo escándalos. también, en muchos casos. La lentitud para tomar decisiones y te desgastas, te desgastas, te desgastas. Es como, digamos, de libro. O sea, si uno tuviera que escribir El Príncipe nuevamente de Maquiavelo, lo primero que le aconsejas al príncipe es, si vas a tomar una decisión difícil, apúrate en tomarla. ¿No es cierto? Pero ahí añado un elemento adicional, ya que estamos en la comparación con otros presidentes, y creo que es el tercer elemento que está como parte de fondo de todo esto, que es que el entorno presidencial es muy reducido y es muy acotado. Y no solamente acotado en nombres, sino acotado también en visión, ¿no? Ayer el reportaje de Latina que dan cuenta de que básicamente hay una suerte de lista de chota. Pero y ni siquiera de chota, mayoritariamente Acabamba. O sea, como lo decía Gorrito un día, este ni siquiera es un proyecto regional, tampoco es provincial, es distrital. Claro. ¿No? Entonces, y en eso que me recuerda a Martín Vizcarra. Claro. O sea, Martín Vizcarra tenía esos entornos acotados que le permitían un nivel de representación muy importante, pero un nivel de gestión pública deplorable. Claro. ¿No? Ahora, Entonces, pero Vizcarra tenía popularidad. Y tenía buenos ministros. Claro, y este presidente está perdiendo popularidad a toda velocidad. ¿Qué tan grave puede ser esto? O sea, imagínate tú un presidente con un entorno muy pequeño, acotado, lento para tomar decisiones, sin bancada, o media bancada en realidad, sin aliados, sin partido y sin pueblo. ¿Cuánto dura? Yo creo que en ese momento el señor Castillo está agradeciendo que el Congreso está peor que él. Nada más. O sea, el Congreso está peor que él y hace todos los méritos para estar peor que él. Por supuesto. ¿No? O sea, ahí hay o sea, tenemos como país un problema. O sea, tenemos un presidente que escoge mal a sus funcionarios, que está bajando en popularidad y que no tenemos visos de que él quiera ampliar ese entorno más allá de lo que ya hay. Ahora, ¿No? Mirta Vázquez fue una buena decisión, lo es hasta ahora. Es una buena decisión, ¿no? Claro. La semana pasada yo decía que Mirta Vázquez es, de alguna u otra forma, es seguro de vida de Pedro Castillo. Claro. Que mientras Mirta Vázquez esté allí en la presidencia del Consejo de Ministros, digamos que habrá algo de relativa tranquilidad. O sea, ella tiene la experiencia y la muñeca política para poder lidiar con entornos complicados, ¿no? Ella te ha contado, en una entrevista anterior, cómo es que ella tuvo que lidiar con un congreso en donde pedían desde pasajes a los Estados Unidos para irse de viaje hasta cualquier otra cosa, Sí, ¿no? Digamos, la primera vez que lo contó fue acá, porque Mirta Vázquez tiene un perfil que es muy interesante para las mujeres que están en política. Tiene modales muy suaves, es una mujer que habla despacio, no pega de gritos, es incluso muy dulce, y sin embargo es muy firme. Entonces esto descoloca mucho a sus pares masculinos, ¿no? Entonces esa pregunta que le hacen en el Congreso, ¿pero por qué no nos das? No es tu plata. Y ella contesta, tampoco es la tuya, o sea que no te voy a dar ningún pasaje a ninguna parte ni ningunos viáticos. Y eso la hace enormemente popular y honesta, aunque también con las encuestas no le ha ido bien porque tal vez lo que se percibe, se ha hecho la semana pasada, ¿no? Es que en esta negociación con el presidente, al final gana, pero con un gran desgaste, ¿no? Sí. Sí, o sea, hacia el jueves, cuando ella no vaya a Cucho, el rumor en todas las redacciones sea, se va. Se va. ¿No? Yo también pensaba la semana pasada y a la pobre se tiene que ir. No te queda más remedio, pero tú no puedes ser primer ministro toda la semana jugándote el puesto contra el presidente. Exacto, no puedes hacer eso. Contra el Congreso, ¿no? Mejor un puesto. No, y no puedes, no, o sea, y además hay una cuestión acá que me parece fundamental.
tú necesitas que tu primer ministro, tu primera, o tu presidenta de Consejo de Ministros esté alineada con tus objetivos. El problema es que los objetivos del presidente de la República parecen ser muy cortos. Y ni siquiera estamos hablando de edad, estamos hablando de los objetivos de representación mucho más corta y mucho más menuda, ¿no? El sector de educación en particular, ¿no? Entonces ahí, claro, tú tienes una primera ministra que más bien quiere hacer una gestión pública un poco más grande que eso, ¿no? Que quiere o que necesita además ella misma para poder brindarse resultados que vayan mucho más allá del proceso de vacunación, ¿no? Entonces es evidente que le tienes que decir al presidente, necesitamos gobernar, Ahora, necesitamos salir adelante de ahí. hay temas, José Alejandro, que se caen de maduros que podrían ser políticamente muy populares. Por ejemplo, regresar al colegio. Sí, regresar al colegio. Mira, yo lo he dicho en público. O sea, para mí es muy claro. Se tiene que regresar al colegio, por lo menos en actividades de sociabilización antes de fin de año, ¿no? E incluso, viendo la situación de la caja fiscal, darle un bono a los maestros por los 2 años que se han fajado haciendo las cosas relativamente bien en condiciones heroicas, ¿no? Pero nos encontramos con unos cuellos de botella en las UGELes y en las direcciones regionales de educación que el señor Gallardo no está resolviendo. Claro. Tiene que darse cuenta el señor Gallardo que eso no es cuestión de que todo el mundo en asamblea se ponga de acuerdo en... No, o sea, que necesita tiene que meterle más presión, Claro. O sea, yo entiendo que los padres de familia tienen algo que decir, que las mujeres también, que el colegio también, pero al final necesitas un poquito de verticalidad diciendo, no, el objetivo es regresar al colegio. El objetivo no es hacer una nueva escuela, como quiere FENATE, ¿no? Es regresar al colegio ya, porque toda América Latina está en clase, menos el Perú. O sea, tú en el camino, y eso lo he conversado con expertos en educación, con Neira, con Ricardo Cuenca, lo importante acá es, ok, no vamos a regresar a la escuela previo a marzo del 2020. O sea, hay cosas que se tienen que mejorar, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cosas de las que te das cuenta que tienes que atacar mucho más y que de alguna manera algunos alumnos han sentido un alivio al tener clases virtuales es el tema del bullying en el colegio, ¿no? Se han sentido refugiados, bien, en su casa, ahora que regresen va a tener que haber un acompañamiento especial. Va a tener que haber un acompañamiento especial, por ejemplo, a todas las familias de chicos que han sufrido pérdida de mamá, la papá, el abuelo, la abuela, el tío, el hermano, quien fue. O sea, no es simplemente retornas a la escuela en las mismas condiciones en marzo de 2020, pero tienes que volver ya. O sea, eso es una bandera que podría ser muy popular para el presidente. O sea, tú tienes demandas en regiones que tú puedes atender muy bien con buena gestión y que el presidente y que los ministros podrían atender muy rápidamente. Pero si seguimos sumergidos en la agenda de el presidente o un ministro nombra un mal funcionario y se demora una semana en sacarlo, a menos que renuncie, como en el caso de la señora de Sutran, que duró 48 horas, pues precisamente... Bueno, yo lo leía cuando estaba diciendo, no puede ser. Es que además no se dan cuenta en el gobierno que eso para los periodistas es un festival. O sea, para nosotros es espectacular, es lo mejor que te puede pasar. O sea, imagínense, atrapan a la Superintendencia Nacional de Transporte, un cargo que maneja la fiscalización de negocios multimillonarios, robando en el supermercado. O sea, ni mandado a hacer. Y luego con otras cuestiones pendientes de su paso por el sector público durante la última gestión de Luis Castañeda Alonso, donde ella fue funcionaria además, ¿no? Entonces, ya con eso yo creo que era muy claro que la señora se tenía que ir. Pero tú no puedes estar en esa agenda porque si no, no puedes gobernar. Y eso me recuerda mucho a los primeros meses de Toledo. Los primeros meses de Toledo eran eso, eran pésimos nombramientos, muy malos en mucha medida. La búsqueda de cuota del partido. Claro, no teníamos en ese momento redes sociales y ni a Cerrón tuiteando todo el tiempo recompongan el gabinete para que haya una mayor cuota de Perú Libre como lo ha hecho durante todo el fin de semana, pero sí tenías, por ejemplo, a la gente o las bases de Perú Posible marchando en la puerta del Palacio de Gobierno, en la puerta... Ahí nacieron las portátiles, ¿no? Claro.
la asociación Cabana, o sea, era una cosa, todo Cabana quería trabajo. Entonces, Exacto. Entonces, claro, todas estas cosas en un entorno mucho más polarizado son mucho más complicadas, ¿no? Y yo creo que el presidente Castillo tiene que darse cuenta que esto no es el 2001, en donde, digamos, que a Toledo se le perdonaron muchas cosas en nombre de la transición a la democracia. Y ahora es un presidente que está en un entorno hostil. Vaya a haber uno también del otro lado, como en el Congreso hay gente que veía todo el caso del ministro Ayala y el tema de los ascensos como un festival. Y como un festival en el cual, claro, a la larga y al final han salido acusaciones de un lado y de otro. También al ex comandante general del ejército se le han hecho acusaciones bastante graves, ¿no? Entonces, allí, digamos, nuevamente, lo que importa menos es la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, sino más bien el manoseo político de los ascensos de un lado, y el otro lado, encontrar un caso a ver con el cual vacan al presidente una vez, ¿no? O sea, el tema del cual te quería hablar, porque ayer ya Rafael López Aliaga lo habla abiertamente, ¿no? Para acabar con esta pesadilla, con este infierno que estamos viviendo, ya solo queda la vacancia. Como si la vacancia fuera una institución que siempre estuvo en la Constitución, pero que acaban de descubrir hace un año que sirve para revocar el mandato presidencial cuando te dé la gana. Eso es bien grave, porque los políticos tienen que saber que eso no dice la Constitución. No solamente no lo dice la Constitución, o sea, hay que señalar varias cosas respecto de esto, ¿no? Primero, la vacancia no es la cura a una mala popularidad o a un mal desempeño del presidente. Si fuera así, Alan García tú tendría que haber sido vacado en 1987, ¿no? Alberto Fujimori tendría que haber sido vacado en 1997 cuando se creó el Tribunal Constitucional, ¿no? O en el 92 cuando se creó, cuando hizo el golpe de Estado, ¿no? O sea, a lo que voy es, ok, uno toma una decisión, toma la decisión del voto, la sociedad toma la decisión de votar por alguien, y tiene que asumir las consecuencias de eso. Tiene que asumir hasta el final. Si no te gusta, lo cambias en la próxima elección. Mira, eso es algo que a mis alumnos de primer ciclo yo les digo. O sea, cuando tú tienes un recambio pacífico del poder, es cuando tú consolidas la democracia. Y una de las formas de control y de rendición de cuentas, lo que los estadounidenses llaman accountability, es básicamente el voto. Tú decides con tu voto si ese partido o ese funcionario se queda o se va, o si lo castigas con el voto. Y en el Perú, vaya que castigamos con el voto a las anteriores gestiones, ¿no? Totalmente. Entonces, es una primera cuestión. Si me permites un apunte, más castigamos que otra cosa. Sí, sí. Además, en un país en donde hemos eliminado reelección a alcaldes y reelección a congresistas, lo cual personalmente me parece que es una desgracia. Claro, ya es un castigo legislativo. Ya, ¿no? Claro, es el principal incentivo que tú deberías tener para la buena gestión, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay una primera cuestión. A mí me parece absolutamente desagradable y de mal gusto que el señor López Aliaga invoque el tema de la vacancia exactamente un año después de lo que hemos vivido. Claro. Y además, como el saldo que tuvimos. O sea, perdóname, el Ministerio del Interior, con el señor Guillén a la cabeza, ha tenido que deshacer una muy mala decisión que se tomó en la comisión inicial de investigación de archivar el caso, y el Tribunal de Disciplina del Ministerio del Interior finalmente ha dicho, no, es cerrado, eso está mal investigado, ¿no? O sea, esa sensación de impunidad por 2 muertes a un policial. No, y por un Congreso al cual no le pasó nada. Al Congreso. Recién el viernes, Susel Paredes ha podido presentar la acusación constitucional contra el señor Merino. O sea, estamos de modo muy claro en una situación de impunidad grave, ¿no? Los familiares de Inti Sotelo, de Hayan Pintado, lo han dicho con todas sus letras todo el fin de semana. Claro, pero además de la impunidad penal por las muertes
por los homicidios, estamos hablando de asesinatos calificados, ¿no? Hay también la impunidad por el delito de ni siquiera es fuente de todo el problema, que es el delito de sedición. Por O sea, supuesto. nosotros O sea, tuvimos el Tribunal Constitucional, claro, se lavó Pilato quedó corto frente. Es curioso, ¿no? Además, la casa donde está el Tribunal Constitucional es la casa de Pilatos. claro. ¿No? Hizo honor Hizo al honor local. Al Claro, local. entonces allí tú tienes una situación en la cual el señor Merino da entrevistas y dice, el señor Vizcarra estuvo bien vacado. Perdone, el señor Vizcarra tenía una investigación pendiente, gravísima, de la cual un año después... Y además, hay que decir, hasta ahora no se le acusa de nada. No solamente no se le acusa de nada, no se han presentado mayores indicios o mayores evidencias de los que se presentaron en octubre. En octubre del año pasado. A pesar de que este fiscal Germán Juárez Atoches, ¿no? Me decía la abogada cachinera en televisión. La abogada cachinera casi de sentada y el señor no presenta una acusación contra Vizcarra. Pasó un año y no ha presentado nada relevante en el caso. Y dirá, bueno, tengo 3. ¿Qué clase de fiscalía es esa? Pero no puede, o sea, es que no puedes jugar con eso, además teniendo una persona que tiene beneficio de antejuicio, o sea, no puedes dilatarlo mucho más, o sea, el señor Vizcarra tiene varias cuentas pendientes que rendir ante la justicia, sí. incluyendo un proceso, incluyendo su vacunación irregular, pero el caso no avanza. Claro. O sea, y eso es algo que No, y además, miren, o sea, ya tú y yo sabemos, y algún día escribiremos la historia con calma, la vacancia de Vizcarra no es un asunto que tenga que ver con un crimen ocurrido durante su gobernación de Moquegua. Es una conspiración organizada por la bancada de Acción Popular y de APP y de los demás, de Podemos, de UPP, de FREPAP, organizada claramente desde que no le dan la confianza a Cateriano. Con un sector conservador. Así es. Y que terminó siendo reflejado en el gabinete del señor de Merino, o sea, con la coordinadora republicana, como se llamen, y todos los demás. O sea, fue una conspiración. O sea, por eso es que la disolución por eso es que a mí no me sorprende que el día de ayer el señor López Aliaga hable abiertamente de matar al presidente. Ahora bien, ¿por qué lo hace? No es solamente por esta reivindicación de la cuestión del señor Merino y demás. Es también porque lo sabemos, porque digamos que nos movemos por esos ambientes, hay un grupo de personas en el sector, sobre todo en el sector A, que dice, líbreme de este fulano antes de irse. Quieren, o sea, hay un sector... En el sector ahí dice que quiere dar una suerte de golpe preventivo, ¿no? O sea, Castillo muestra que no puede ni siquiera poner a 2 generales suyos en el sistema de ascensos, y hay quienes están diciendo, no, ha manipulado el sistema de ascensos para convertirnos en Venezuela. Claro, es absurdo. Además, dicho sea de paso, ni siquiera eran suyos, eran los hijos de un amigo de Tacabamba. Entonces... que tú me dijeras, no, eran 2 cuadros de la organización política, ¿no? Con los cuales va a dar un golpe de Estado. No, eran los hijos de su compadre de Tacabamba, nada más, o sea, una cuestión completamente clientelista, amical, que además no ascienden. Además, el proceso no se da. O sea, no ascienden, y los nuevos comandantes generales tampoco los ascienden. Claro, o sea, probablemente la carrera de esos 2 militares, para todo efecto práctico, se acabó. Así es. Incluso pasarán a retiro. Por eso el consejo siempre es a todos, no politicen su ascenso, no pidan favores, quédense callados, no digan una palabra, ¿ya? Y van a ascender solitos van a ascender, ¿ya? Pero sí, o sea, esto es ridículo, no es que Castillo tenga una mente maquiavélica que va a cooptar el sistema de defensa peruano para hacer un golpe a los Chávez. No le da. O sea, no solamente eso, o sea, uno ya a estas alturas del partido, con todos estos intereses más privados y particulares, el campo de la educación, o el campo del transporte, donde ahí hay una coincidencia muy fuerte con el Congreso, uno se pregunta, ok,
¿Esto es comunismo? No, esto no es comunismo. Este es el business as usual de la política peruana de toda la vida. El pero con patrimonialismo, el plata. mercantilismo, la Claro, mercantilización. O sea, pero con esto, platita, ¿no? Porque yo reparto bonos pues toda la semana, ¿no? Entonces, es un populismo mercantilista, que es algo así como, bueno, antes le tocaban a los que vivían en Lima, ahora le tocan a los que viven en provincia, pues. ¿Y cuál provincia? Mi provincia, Chota, mi distrito Tacabamba, porque es la hora en que nos toca a nosotros. Ya, estos son nuestros años, como se decía en algún momento en el pasado, nos toca. Y nos toca no porque tengamos más medios, no, sino porque, bueno, salimos elegidos, ¿no? Nos tocó. Entonces, esto es muy poquita cosa. Acá no hay ninguna revolución chavista. claro, No alcanza para eso. y Además, habría, el pobre Guido Bellido y Vladimir Cerrón se pasan diciéndolo, ¿eh? Ojo, estos no son de izquierda. no solamente, o sea, no solamente eso, o sea, digamos, uno hubiera dicho hace 7 u 8 meses esto como impensado, pero Pedro Franque parece Alonso Segura o Luis Miguel Castilla en el manejo de las finanzas públicas. Ahora, a Pedro Franque también le está metiendo 16 goles de guacha, su propio gobierno. Sí, ¿Ya? sí. Porque cada vez que sale a hablar al extranjero dicen, no, acá todo igual, capítulo económico de la Constitución. Y sale el presidente y dice, la Asamblea Constituyente es un grito del pueblo. ¿Qué va a O hacer Pedro Franque? o tú tienes ministros, como el ministro de Energía y Minas, que también tienen esta vocación de entorno corto, muy acotado, que no quieren que tengan celulares ni siquiera en su despacho ministerial, ¿no? Y es este manejo muy mediocre y muy pobre de la gestión pública. Y creo que ahí es donde nuestros amigos en el AM no se dan cuenta que el problema es ese, el problema es la Claro, no mediocridad, es un tema el problema no ideológico. es un problema, no es un problema de comunismo, por el amor de Dios. O sea, digamos, el que era el comunista de ese señor ya no está en el gobierno. O No, sea, y además se todavía queja está pidiendo amargamente. volver. O sea, Quiere- Vuelve a mí. Pero además hay que decir una cosa clara, digamos, si Mirka Vázquez quiere completar la tarea, que el Congreso no ha completado, porque le tocaba la tarea al Congreso, tiene que remover al ministro de Educación, al ministro de Transporte y al ministro de Energía y Minas. o sea, el Para ministro, o sea, empezar. cantado el ministro, o sea, el ministro de Transporte es cantadísimo. Y a mí me parece una vergüenza que el Congreso de la República, uno, no haya votado por la censura. Dos, que un sector de izquierda que estaba supuestamente comprometido con la reforma del transporte haya votado en contra de la interpelación del ministro de Transportes. ¿No? Increíble. Los congresistas que deberían decirnos o darnos una explicación, pero el campeonato de todos es lo de Fuerza Popular. O sea, Fuerza Popular dice, no presentamos o no votamos o votamos en abstención en esta moción porque queremos nosotros presentar nuestra propia moción para que no compita con la de Ayala. Bueno, Ayala ya se fue. Claro, ¿y ahora qué van a hacer? O sea, No, además es increíble. O sea, no la pueden votar a favor porque la presidenta Susel Paredes. O sea, ¿qué le pasa? ¿Ya? O sea, ese es el protagonismo que quieren. Con razón tienen 30 y... ¿Cuánto? El Congreso tiene 30, ¿no? Tiene menos. sí. Tiene menos que el O sea, presidente. el Congreso 30 de aprobación. Y si siguen así, vamos directo al 15, ¿ah? O sea, en un mes. sí, o sea, Por antes o por súmale a eso este incidente de la presidenta del Congreso con un técnico de suma y estrecha confianza, su compañera de universidad. Mi amigo fashionista, ¿no? O sea, perdóname, José María, tú eres miembro de la parte de la Asamblea, miembro de Transparencia. Transparencia durante años de años ha insistido en que el servicio parlamentario se tiene que Sea profesional. Debemos reducir los cargos de confianza al mínimo. Sale una cosa de estas. O sea, más allá de esa persona en específico, lo que se demuestra es que nuevamente el tema de que la mesa directiva congracia a un montón de personas. Ya han salido informes. Ahora, yo he estado de viaje. Financistas. No me he informado mucho, pero voy a leer, porque, bueno, si era un buen fashionista, de repente, pues, hace algo bueno, ¿no? No lo sé. Mejora la decoración del Congreso.
¿Tú te acuerdas cuando Carlos Ferrero quería acercar el Congreso al pueblo? Y Y se poner dedicó anfitriones. a Carlos. Cosa que obviamente hoy, por los ojos de hoy, sería absolutamente censurable, porque digamos, ¿qué acto de machismo es este, no? Ya no tenía perspectiva de género alguna, ¿ya? Pero y una tenía que representar a la costa, otra a la selva y otra a los Andes, y esto lo decía muy suelto de huesos, o sea que sí, puede ser que haya ahí algún trabajo, no sé, pues de, qué sé yo, decoración de interiores, algo que no hemos visto nosotros. Claro, pero más allá de la anécdota, la presidenta del Congreso no puede responderle a la prensa como la responde. Claro, Y aquí sí hay una cuestión que hay que llamarle la atención. Tanto el presidente de la República, que no da entrevistas, como la presidenta del Congreso, que cada vez que puede, no da precisamente las respuestas mucho más centradas, templadas, ¿no? O sea, yo creo que ahí tiene que haber por parte de ambos una mayor predisposición al diálogo con la prensa y a encarar preguntas difíciles. De un lado, que se las hagan finalmente, porque el presidente de la República no ha dado ni una sola entrevista desde el inicio del no gobierno, la va a dar. y no las piensa dar, porque él Alejandro, siente que la prensa no, y él siente que la prensa se ha portado muy mal con él. no, pero además no puede. O sea, físicamente hay personas que no pueden dar entrevistas. Yo llego a esa conclusión después de muchos años. O sea, no es que se enronchen ya, pero casi desarrollan síntomas psicosomáticos, pues le da náuseas, se marea, se siente mal, es tal el nivel de ansiedad y de tensión, físicamente no puede. El presidente de la República puede en plaza, micrófono, nadie le contesta. Porque como maestro tiene que haber sido muy vertical también, porque ha sido educado en esa verticalidad de que el profesor es Dios y los alumnos escuchan. Yo no lo veo a Pedro Castillo haciendo una clase interactiva, ¿no es cierto?, con los alumnos. Igual, él agarra el micrófono, él es el profesor, el resto escucha. Entonces, yo no creo que en una entrevista donde lo hagas contradecirse, cuestiones lo que está diciendo, se sienta cómodo. Yo lo he entrevistado una sola vez en enero en la campaña y era evidente que estaba muy incómodo porque no tenía las respuestas que yo le estaba pidiendo. Y las muestras de incomodidad, más allá del tema de las entrevistas, es esta escogencia de estos entornos muy acotados, muy suyos, muy Claro. de la provincia, del distrito, ¿no? Es gente con la que me siento muy cómoda y gente que no me va a traicionar, ¿no? Bueno. Vizcarra, pero tiene que aprender la lección de Vizcarra, donde precisamente fue ese entorno el que lo terminó llevando a salir de la presidencia. Se va a sorprender, porque de verdad, o sea, lo primero que hacen los presidentes a veces con los años es darse cuenta, y todos nos ha pasado en la vida, ¿no?, que los que están más cercanos muchas veces son los primeros en traicionar, y más bien gente que está observando con más lejanía, terminan siendo muy leales y muy correctos, haciendo su trabajo, lo que tienen que hacer. Lo que sucede con el presidente de la República y su entorno respecto a la prensa, y me ha pasado con otros presidentes, es que no entienden cuál es el rol de la prensa, porque nadie se los ha explicado. Y hay que explicar a los presidentes, mi rol no es ser tu consejero ni tu pata, te voy a escuchar, eso sí quiero escucharte, quiero escuchar tu versión, quiero que me digas qué es lo que piensas. Ni tampoco hacer un trabajo de relaciones públicas, ¿no? Tampoco. Toledo y Humala se quejaban mucho de la prensa, abiertamente. García se quejaba de la prensa, pero llamaba al dueño. Claro, yo te voy a escuchar, encantada de escuchar, yo escucho todo, porque me interesa la versión del presidente, porque la tengo que transmitir al público. Somos un medio, o sea, estamos al medio, entonces tenemos que transmitir al otro lado. Encantado de escucharte, pero ¿te sientes incómodo con mi pregunta? Estoy haciendo bien mi trabajo. ¿Te molesta mi pregunta? Estoy haciendo bien mi trabajo. En general, este es un mal de la clase política peruana. O sea, en donde los congresistas también tienen, ¿por qué me sacan esto? O sea, la misma respuesta a la presidenta del Congreso cuando le sacan este tema del asesor es: en este momento ustedes, periodistas, me van a sacar este tema. O sea, sí, ¿no? O sea, tú eres una autoridad fiscalizable. En este y en cualquier otro momento, si lo hubiéramos sabido antes lo sacábamos. Da lo mismo.
Es importante que las autoridades públicas se den cuenta que están sujetas a fiscalización todo el tiempo, todo el tiempo. Eso es lo que no soportan y yo creo que también es por un tema profesional y de origen, ¿no es cierto? Justamente como no hay reelección, todo el Congreso es prácticamente nuevo. Casi todos vienen de una actividad privada, diferente, donde no tenían los niveles de intervención en su intimidad que tienen hoy. O provenían de una actividad pública mucho más opaca, ¿no? O sea, por exactamente, ejemplo, de muy bajo nivel. La gente que viene, por ejemplo, del ámbito militar, por ejemplo, el almirante Montoya, el almirante Cueto, que son personas que, bueno, se manejan relativamente bien con la prensa, no tienen problemas templadas, pero en algún momento pues sale esta visión de que hay... Claro, porque, digamos, en el fondo, digamos, ellos mismos tienen problemas porque están acostumbrados a mandar. O tú sacas... Y el resto son subordinados. Entonces, esta relación... O tú tienes, claro, entornos locales mucho más acotados, en donde tú puedes decir cualquier barbaridad y eso no trasciende. Pero, por ejemplo, ayer, la señora Patricia Chirinos, vicepresidenta del Congreso de la República, saca un video atroz diciendo que va a quemar a los corruptos. En un país en donde hemos tenido hornos de cremación de cuerpos durante la época de violencia. No, además lo dice en Ayacucho. Peor. En Ayacucho, se para delante de un fuego, acá los vamos a meter a los hombres. Y dice, ay, Dios mío, ¿cómo se te ocurre? O sea, al costado del cuartel, que tú recordás, al costado del cuartel de los Caítos, en una zona que se llama Lollada, había un horno crematorio de personas desaparecidas. O sea, a veces no puede decir semejante barbaridad. Pero yo creo que es ignorancia y torpeza, porque en realidad ella quería hacer toda una lucha del feminismo contra los hombres violadores, y se equivocó de escenario, de símil, de todo. La metáfora estaba mal. Claro, pero te digo, en general, los problemas que tienen los congresistas con la prensa es porque falta de experiencia, porque yo he tenido congresistas con mucha experiencia que, mira, les encantaba dar entrevistas de todas las líneas políticas, ¿ah? Porque sabían el valor que tenían. Porque saben el valor de estar presentes todo el tiempo. La agenda pública. Claro. Y les daban mucho valor. No importaba lo que tú les dijeras, ¿ah? Nada lo mismo. Ellos lo que necesitaban era una pantalla que los mirara. Porque era la única manera de conectarse muy rápidamente con la población. En general, los congresistas que están cambiando de puesto cada 5 años, y además que está pasando algo que no pasaba en el sector público, ¿no? Que es gente que entra al Congreso y que regresa a puestos, pero de muy bajo nivel dentro de la administración. O ministros yendo a ser viceministros, ¿no? ¿Te acuerdas que lo conversábamos la última vez? Bueno, el señor Jorge Chávez, que era ministro de Defensa con Vizcarra, y ahora es ministro de Minas con el señor González Toro, ¿no? Anda, esa me la perdí, esta ha sido la semana pasada. No, esto ha sido hace un mes. Ah, mira, ni tan desapercibido pasó. O, por ejemplo, el señor, creo que Lenin Checo, que era congresista de la República, ahora es asesor. ¿Por qué? No hay una línea, ¿no? ¿No es cierto? Uno iba subiendo, bueno, de congresista a alcalde, de alcalde a congresista se entiende, pero de congresista a alcalde... O a gobernador regional. Ya, yo puedo entender a gobernador regional, en fin, pero no te vas a alcalde distrital, pues, ¿no? O sea, esa es una cosa, la falta de partidos, la falta de institucionalidad y la idea de que, bueno, acá es un ratito nomás para cobrar un poco y después me paso a otro puesto donde puedo cobrar algo más. Es una cosa de locos. Pero en fin, así estamos. Y no mejora. Perspectivas para fin de año, José Alejandro. ¿Tú crees que el presidente de la República enfrente de verdad una moción de vacancia o no crees que el Congreso se arriesgue? Yo también a estas alturas creo que no. Pero cambio todos los días, ¿ah? Yo creo que no. Y yo creo que no por dos razones. La primera, porque mal que bien, la gente los ministros terminan cumpliendo el rol constitucional. Claro, bueno. No, ya, señora Ayala ya se fue, hay que esperar y rogar a San Martín de Porres que ponga un buen ministro de Defensa, una buena ministra de Defensa. ¿No? Primera cuestión. Segundo, porque esto es un Congreso igual o más débil que el presidente de la República.
Claro. Y en donde hasta el momento creo yo que Acuña y Acción Popular prefieren entenderse en la ley del presupuesto con Pedro Franque antes que sumarse una hoja de avance. Finalmente, Acuña es de Tacabamba, Además. además. O Y sea, la para mayor parte de, posicionarse, y la mayor parte de congresistas de Acción Popular viene fuera de Lima y quiere tener una figuración importante de la cara a la elección regional y municipal y apoyar a sus candidatos. claro. Y tener algo de obra pública pequeña y negociarla en el anexo 5 del presupuesto es algo que a ellos les permite tener eso. Mira, Y si esto pudiera darse en el claro, marco de un país que, o sea, Franque lo que quiere es, más o menos de lo que entiendo, es que toda esa politiquería local continúe por cuerda separada y sí, él mantener un país que pueda seguir creciendo sin asustar a la inversión privada. así es. El problema es que la inversión privada sigue sumamente asustada y hay distintos, ya lo veremos seguro en las próximas semanas, distintos focos en el Estado peruano para meter ese miedo. Sí, Distinto, o sea, que es uno de eso es el tema de la, por ejemplo, pérdida de profesionalización en algunos sectores, claro, como energía y como minas, por es el ejemplo. Ministerio de Energía y Minas. Otro, por ejemplo, en donde se habían dejado encaminadas reformas, ¿no? Por ejemplo, Indecop, ¿no? La anterior presidenta de Indecope, Jania Pérez de Cuellar, había dicho, ok, hay un problema de posibles conflictos de interés en algunos miembros de los vocales de las salas y los tribunales de Indecopi, entonces vayamos a un modelo mixto en donde haya algunos vocales que sean a tiempo completo, por cuestiones presupuestales, y hay otros que sean convocados del sector privado y que se abstengan expresamente cuando tengan un conflicto Así de es. interés, ¿no? El señor Palacín quiere hacer esto a la bruta. O sea, Claro, lo que pasa es que no entiende el modelo. El modelo se creó en el año 92, 93, con la idea de que no tuvieses unas salas que emularan a la Corte Superior de Justicia. O sea, claro, no no, tuvieras jueces profesionales. Esa era la idea. No jueces profesionales, sino profesionales que ejercían como jueces a tiempo parcial. ¿Por qué? Porque primero tenías un problema de competencia, es decir, no todo el mundo sabe de estos temas que son súper especializados. claro, Formar un abogado para que sepa de determinados temas de libre competencia es 30, 40 años de inversión. No hay muchos. Y lo segundo era que efectivamente el conflicto de interés se manejaba con la abstención. Yo no participo. Y así se ha manejado y ha funcionado. En el Indecopi no hay los escándalos que hay en la Corte Suprema. claro, pero Por aún así podrías 30 hacer años ha funcionado. ajustes al modelo sin necesidad de cancelarlo por completo. Claro, claro. Y lo mismo pasaba con las comisiones. Las comisiones son profesionales del sector. Son básicamente profesionales del sector. Claro, ¿Por lo que qué? tú Porque tienes llaman a ahora la como, lo que tú competencia tienes de ahora manera como ventaja es que, a diferencia de hace 30 años, hoy tienes un núcleo mayor de es verdad, abogados que que pueden conocen hacer, mucho más de estas áreas claro, y que cuidan mucho más potenciales conflictos de intereses porque muchos de así es, ellos además se dedican a tiempo completo a la calle. así es. Sí, no, Entonces, hay mucho más académico, hay gente más preparada, pero digo, hace 30 años era no, imposible. hace 30 años eso era un Fue área inexistente en el Perú. Entonces, inexistente, claro, la libre tú competencia lo ni que puedes siquiera hacer un funcionaba. poco era lo que decía Jania Pérez de Cuellar, ¿no? O sea, sinceremos un poco la cosa. Y ahora que tenemos más profesionales, algunos de ellos podrían ir a tiempo completo y mantenemos la otra parte del modelo para que haya profesionales destacados que puedan provenir del sector privado y que le den otra mirada a los casos, porque esa también era la segunda intención detrás de eso, ¿no? Claro, era cuando a mí me decían, tiene que haber paridad para elegir, no me acuerdo qué era, para la Junta Nacional de Justicia. Y yo decía, sí, pero recuerden que o sea, si tú estás buscando a un integrante que tenga más de 60 años, o sea, hace 40 años en la Facultad de Derecho, las mujeres éramos un tercio. No vas a, o sea, no, éramos mucho menos. Hoy No son la había. mitad, felizmente. Ah, perdón, Hoy son la mitad, felizmente. son más de la mitad, hoy día no hay Más de la problema. mitad. Pero si estás buscando en la generación entre 60 y 70 años, No, son pocas. Ahí son pocas. O ajá, sea, porque, y que además, claro, muchas de ellas
que están postulando ahorita al Tribunal Constitucional, que es otra discusión que vamos a tener sobre todo en el verano. Sí, vamos a tenerla porque además estamos participando en la República en una iniciativa para hacer un panel internacional de observación del concurso, que me parece una idea bien interesante desde la sociedad civil, ¿no? Es algo que se hace en varios países del mundo, ¿no? O sea, varias organizaciones no gubernamentales son veedores del proceso. Y es importante que sean veedores del proceso porque tenemos a un magistrado del tribunal que ya falleció. Tenemos al doctor Eloy Espinosa, que ha revelado públicamente que tiene un problema serio de salud. Y si el señor Eloy Espinosa queda incapacitado para ejercer el cargo, el tribunal corre serio riesgo de no tener quórum, ¿no? O sea, y es un tribunal que ha seguido operando. O sea, acaba de declarar inconstitucional la aberración de la cuarta legislatura. Que era obvio, pero felizmente se les planteó, hay que decirlo. ¿No? Y hay que decirlo claro. O sea, el vocal ponente de eso ha sido el señor Sardón. O sea, Así es. ni siquiera alguien que normalmente podría decir que vota con ese lado más conservador, Era demasiado. es un hombre de derecho que se da cuenta que hay cosas que son imposibles de defender. Es mucho. Había que decirle al señor Luis Valdés, es demasiado. Ahora, en esa famosa cuarta legislatura, ¿tú te acuerdas qué leyes se aprobaron? Lo que estamos tratando de buscar este fin de semana. Ahora, lo que ha dicho el tribunal, pero todavía no ha salido la sentencia completa, es que son 3 reformas constitucionales las que sacan. Una era el juicio de residencia al presidente, y que el presidente esté dentro del cargo, o al cual el presidente de Sagasti ya puede salir fuera del país con toda... Así es, que era una barbaridad, ¿ya? ¿No? Porque es el único presidente, además que creo que no tiene arresto domiciliario, dicho sea de paso. Eso. 2, un tema vinculado a protección de patrimonio cultural, que era una declaración más bien genérica de protección. Y lo tercero era la ampliación de las instituciones que podían pedir el levantamiento del secreto bancario, que era la Contraloría y la Superintendencia. Esa reforma sí era importante, pero va a tenerse que votar nuevamente ahora. Claro. ¿Para qué hacen las cosas mal? ¿No? ¿Para qué hacen las cosas mal? Y lo que ha hecho el tribunal es decir, todo lo demás se salva la constitucional. Ok, porque no tenía carácter constitucional. Pero ¿sabes qué pasa? Que lo tremendo de esto es que es la tercera o cuarta vez, o quinta creo ya, que este TC le dice a ese Congreso que duró un año, que son unas bestias legislando, discúlpeme, pero ya cuando el Tribunal Constitucional te dice 5 veces que no sabes nada de Constitución, realmente esos congresistas no pueden volver, los que votaron a favor de eso, ¿no? Es una barbaridad. Salvo las honrosas excepciones que ya conocemos, son unos atilas, así destruyeron toda la constitucionalidad. ¡Qué bárbaro! Pero no, y ahí yo recomiendo leer, voy a la mitad, el libro de Daniel Olivares, que acaba de sacar, que son sus memorias dentro del Congreso, ¿no? Cómo lidiar mucho con entornos no necesariamente proclives, ¿no? Hay una parte en la cual él explica a Marta Chávez por qué era importante reforzar la anterior ley del cadáver medicinal. Claro. Y ese tipo de cuestiones nos dice mucho de cómo en congresos como estos, súper polarizados, con poca experiencia, te tienes que aprender a manejar. Yo creo que ahí el libro tiene un valor, o ese libro tiene un valor, porque creo que deberían leerlo los congresistas que quieren hacer las cosas un poco diferentes, que los hay en el Congreso, para saber que, primero, del lado de Renovación Popular, no siempre el de la izquierda va a ser tu puco, puede ser tu aliado, ¿no? Y el otro lado, y no toda la gente que no es de izquierda no va a ser tu enemigo, ¿no? Entonces es una primera lección. Pero una segunda es el hecho de estar en contacto con los medios y estar en contacto con la gente. Entonces sí creo, y eso lo hemos estado conversando ahora, que el buen congresista es aquel que va y dice, ya sabes qué, me equivoqué. Es que esto lo puedo entender mejor, o que me puedo ir con un congresista de otra bancada a conversar, a dialogar. De hecho, en el libro de Daniel Olivares destacaba precisamente el caso de este congresista Lenin Checo, que ahora es asesor en el Ministerio de Agricultura, diciéndome, oye, en determinados temas, yo con Lenin Checo, que en cuestiones económicas no concordábamos, yo he ido y hemos propuesto la norma tal, la norma tal, la norma tal, la norma tal. Claro, se puede hacer. Muy bien, José Alejandro, nos tenemos que despedir porque estamos con la hora y tengo que hacer otro programa. Me he olvidado que esto tiene un tiempo breve. 2 cosas antes de irme, Abel.
El otro libro que leí durante mis vacaciones se llama La jaula invisible, de Martín López Martín López Romero. Aramaña. Muy bien escrito, muy recomendable, de verdad se lo leen de un tirón, muy interesante, y habrá tiempo de conversar en más detalle sobre este testimonio tan duro, tan descarnado de lo que es ser captado por una institución en la que simplemente te lavan el cerebro para que obedezcas y idolatres a un falso líder, ¿no? Es bien duro el libro, pero muy bien escrito, lo recomiendo 100%. Entonces, son mis 2 lecturas de vacaciones. Y una película, ayer la vi en el avión, se llama Oslo, para los que les guste la negociación política. Originalmente fue una obra de teatro, trata sobre las negociaciones en Oslo entre la Organización para la Liberación Palestina y el Estado de Israel. Es interesantísima y buenísima sobre mecanismos de negociaciones difíciles, además. Muy bien, a ver, me despido, hasta mañana. Bien, Rosa María, nos vamos hasta mañana. Me quedo con las preguntas, nos ganó el tiempo. Y recordarles Mañana que tenemos contestar todas las preguntas. que tenemos PayPal, así que los que quieren ayudarnos, y también mandar un saludo cariñoso al Colegio Santo Tomás de Aquino, que ayer cumplió 129 años. Así que muchas felicidades y nos reencontramos mañana con Rosa María Palacios. Cuídate mucho, Rosa María. Chao, chao. Gracias, José Alejandro. Gracias, Abel. Nos vemos mañana. Gracias, Chau, José chau. Alejandro. Gracias. Nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.